hoy han visto, el práctico contempla la ley de Coulomb. ¿Y qué estudia, qué analiza la ley de Coulomb? ¿Han leído, han estado? Las cargas, profe. ¿Qué cosa? Las cargas. Bien. Primero, y siempre les va a servir para la evaluación o para su examen final. Estamos en electrostática. Y bien, como ha dicho usted, analiza las cargas. Las cargas en reposo. Analizan el comportamiento o la interacción de las cargas en reposo. Eso es lo que vamos a hacer en este primer práctico. Vamos a analizar las cargas en reposo y cómo interactúan entre ellas. Resulta que haciendo un análisis de las cargas, hemos podido determinar que existen de dos tipos. Una positiva y una negativa. Cargas positivas y cargas negativas. Y interaccionan entre ellas. ¿Cómo es esa interacción? Es lo que la ley de Coulomb nos permite evaluar. Lo que yo les estoy haciendo es un pequeño resumen. Ustedes después van a ver la bibliografía o previamente habrán visto ustedes la bibliografía. Yo les hago lo que vamos a necesitar para el práctico. Entonces, Coulomb ha analizado cómo es el comportamiento de las cargas en reposo, ¿sí? Cómo es el comportamiento de las cargas en reposo cuando interactúan entre sí. Resulta que si yo pongo una carga y la llamo de signo positivo, la traigo a la carga, ¿sí? Desde el infinito y la pongo aquí. Resulta que no siente nada, no percibe nada porque no hay nada a su alrededor. Si ahora traigo una carga, otra, desde el infinito, esta carga va a percibir la presencia de esta otra que traigo desde el infinito. Y que en este caso yo le pongo signo positivo por ponerle solamente. Resulta que la traigo a esta carga y cuanto más se aproxima esta carga a esta otra que había puesto primero, esta siente la presencia de esta otra. ¿Y cómo lo siente? Lo siente por la aparición de una fuerza sobre esta carga, producto de la presencia de esta otra. Como nosotros estamos en electrostática, vamos a considerar cargas en reposo, repito, voy a considerar cargas en reposo. Les estoy diciendo que cuando traiga esta otra, esta percibe la presencia de esta otra que viene desde el infinito. ¿Con qué lo percibe? Por una fuerza. ¿Cómo es esa fuerza? Si las cargas son del mismo signo, se van a repeler. Entonces, sobre esta carga va a aparecer una fuerza debido a la presencia de esta otra carga, y la voy a designar como la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1. ¿Lo vemos? Singe. Sí. Sí. Un poquito más grande. Y resulta que así como esta percibe la presencia de esta otra, esta cuando se acerca la percibe a ella. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Por qué la percibe? Porque sobre ella aparece una fuerza, y a ella le voy a decir que es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Bien. Y ahora, como estamos en electrostática, estoy haciendo hincapié sobre eso. Disculpen que interrumpa. Hay unos 60 o 70 alumnos que han entrado en el segundo enlace. Ellos van a ver una captura de la imagen del primer enlace. Entonces, ustedes van a ver cuando los compañeros quieran ingresar. Por favor, me van avisando para que no demoren.
no demoren ellos en ingresar. Yo no estoy viendo permanente, entonces no me doy cuenta y a veces esperan demasiado. Entonces, hemos dicho que estamos en electrostática y analizamos cargas en reposo. Como nosotros estamos viendo fuerzas aquí, estas fuerzas, ustedes saben de física 1, van a tratar de acelerar a estas partículas con carga. ¿Sí? Y yo estoy diciendo que estoy analizando cargas en reposo. Lo que quiero hacer es dar en cuenta que estas cargas yo las voy a poner aquí y las voy a fijar. La voy a traer desde el infinito, la voy a poner y la voy a fijar contra el pizarrón. Y ahí voy a hacer el análisis de las fuerzas que intervienen. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta que estamos analizando cargas en reposo. Eso les quiero hacer tener en cuenta. Entonces, hemos dicho que cargas del mismo signo interactúan de tal manera que sobre ellas aparecen fuerzas que originan que tratan de separar, o sea, generan una repulsión entre ellas. Entonces estoy en condiciones de decir cuáles son las características de esa fuerza. Esas fuerzas están aplicadas sobre las cargas, tienen mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios. La dirección está dada por la línea que une los centros de carga. O sea, las fuerzas, ambas van a tener la misma dirección. Es aquella línea definida por los centros de carga. En el caso del sentido de la fuerza va a estar determinado por los signos de las cargas. ¿Sí? Si las fuerzas son de repulsión, los sentidos van a ser opuestos. Van a tener el mismo módulo, las fuerzas van a tener el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos opuestos. Entonces, me falta definir el módulo de estas fuerzas. El módulo de estas fuerzas lo establece la ley de Coulomb y me dice que el módulo de la fuerza es igual, o el módulo de las fuerzas de interacción eléctrica va a ser proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Y siendo la constante de proporcionalidad K. Y aquí viene una cosa. Nosotros vamos a evaluar el módulo de la fuerza, porque yo necesito saber cuán largo es este vector. Sé la dirección y sé el sentido a partir de conocer el signo de las cargas. El módulo queda definido como el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que los separa, multiplicado por una constante. Como estoy averiguando el módulo siempre es positivo, pero las cargas pueden ser positivas o negativas. Hemos dicho que existen cargas de signo positivo y cargas de signo negativo. Estamos evaluando solamente la interacción de cargas del mismo signo y en particular positivas. Resulta Creo que no tiene, a ver. Si yo pongo una carga positiva y una negativa, la fuerza de interacción va a estar sobre la línea que vincula los centros de carga. No, posiblemente él no nos escucha a nosotros porque es como que es una Va captura. a tener La misma persona dirección, ahí pero no le sentidos llega. contrarios. Esta es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y esta es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Si ustedes ven, tiene el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios.
Por lo tanto, cuando determinamos el módulo a partir de aplicar la ley de Coulomb, vamos a usar los módulos de las cargas. Módulos, me interesa saber el módulo, me interesa saber la longitud del vector, ¿sí? Y eso es lo que me define la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me da el módulo de la fuerza de interacción de cargas. La dirección queda definida por los signos de las cargas que están interactuando. Y la dirección queda definida por la línea que une los centros de carga. Y el sentido, ¿sí? La Inge, disculpe. Del segundo link están diciendo los chicos que están esperando para unirse. Disculpa, ¿cómo has hecho para que te escuche? Quiroga y Simonetti están tratando de ingresar por el primer link. ¿Me podrían decir que ingresen por el segundo? ¿Lo conocen alguno? Facundo Maximiliano Quiroga, ¿le podrían decir que ingrese por el Ese es segundo el link? primer, por eso él sí la escucha. Le están avisando, profe. ¿Quién más? Sucede que si lo acepto, hay 98 en el primero. Si lo acepto, el que ha salido después no puede ingresar. Por eso, y va a tener un inconveniente, por eso es que vamos a llenar los primeros 100 y a continuación con el siguiente. Y si hace falta, usamos uno más. Entonces, la ley de Coulomb me permite determinar el módulo de la fuerza de interacción eléctrica. La dirección queda definida por la línea que vincula los centros de carga y el sentido que queda determinado por los signos de las cargas que están interactuando. Digo esto porque los ejemplos de los problemas nos pueden, y lo vamos a leer siempre muy bien, porque nos puede preguntar el módulo de la fuerza o nos puede preguntar cuál es la fuerza. Y cuando me preguntan cuál es la fuerza, yo tengo que decir módulo, dirección y sentido. ¿Sí? El sistema que nosotros vamos a utilizar para representar módulo, dirección y sentido va a ser el que usamos siempre, eje X horizontal y positivo hacia la derecha, eje Y vertical y positivo hacia arriba. Una de las posibilidades adicionales que se puede presentar aquí es que las cargas que interactúan sean ambas del mismo signo y negativas. Y hemos dicho que las fuerzas que aparecen de interacción entre dos cargas, el módulo queda definido por la ley de Coulomb, la dirección es la línea que vincula los centros de carga y el sentido son las puntas de las flechas, y como ambas son del mismo signo, se van a repeler. ¿Sí? Así es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1, y así es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. No quiero que pierdan de vista que esta carga
siente la presencia de esta otra. ¿Y por qué? Porque esta otra la está empujando, esta es la fuerza que esta otra carga ejerce sobre la primera. Y esta es la fuerza que la primera carga ejerce sobre la segunda. Sé esto y puedo resolver cualquier situación en la ley de Coulomb. Siempre los problemas ahora vamos a ir viendo, y de la manera que lo desarrollo aquí es que le van a solicitar a ustedes en la evaluación. Voy a hacer un planteo y voy a seguir una secuencia y ustedes van a tener que hacer de la misma manera en la evaluación, de tal manera de que el docente que corrija pueda determinar si ustedes han incorporado el concepto físico. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Esto es lo que nos va a servir a nosotros para resolver los ejercicios que propone la guía. Tengan en cuenta que dentro de electrostática ustedes tienen que ver otros conceptos físicos que ha utilizado esta mañana el ingeniero para poder llegar a este concepto de la ley de Coulomb. Ha hablado de carga, de unidad fundamental de carga, ha hablado de cargas por inducción, cargas por contacto, ha hablado de materiales que son conductores y materiales que son no conductores, ¿sí? Bueno, vamos a resolver el primer problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo determina el sentido, profe? Eso no me quedó claro. ¿Sentido? Sí. El sentido queda definido por los signos de las cargas. Si tengo cargas del mismo signo, a ver, lo pongo más cerquita. El módulo lo determina la ley de Coulomb. La dirección de la línea definida por los centros de carga, ¿sí? El sentido queda definido por los signos. Si las cargas que estoy analizando tienen el mismo signo, ellas se van a repeler, nunca las vas a poder tentar. Entonces siempre se van a oponer entre ellas a que yo las aproxime. La única forma es que aparece una fuerza de este tipo. Si usted ve, si yo las soltara esas cargas que las tengo detenidas ahí, y las soltara, ellas se van a alejar. ¿Por qué se van a alejar? Y porque sobre esas cargas está actuando una fuerza que va a tender a acelerar esas cargas, ¿sí? De esa manera, ellas se van a alejar. ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Ahora, si las cargas son de distintos signos, una positiva y otra negativa, la tendencia natural es que se junten, ¿sí? Que se aproximen. Por lo tanto, las fuerzas van a ser con la finalidad de que ellas se aproximen una hacia otra. ¿Me sigue? Sí, profe. Bueno, vamos con el primero. Una carga Q1 de 4 microcoulomb está en el origen y otra carga Q2 de 6 microcoulomb está en el eje X en el punto X igual a 3 metros. Allá la fuerza ejercida sobre la carga Q2. Allá la fuerza ejercida sobre la carga Q1. ¿En qué diferirán estas respuestas A y B si Q2 vale menos 6 microcoulomb? Es la pregunta. Entonces me dice que la carga 1 es 4 microcoulomb. Como no es específico ahí, pero yo para estar seguro le pongo el signo.
¿sí? Más 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga Q sub 2 es más 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Me dice que la carga Q sub 1 está en el origen y la otra está en el eje X, en el punto X, 3 metros. Entonces, si yo planteo el sistema de referencias como lo conocen ustedes, X positivo siempre hacia la derecha y positivo siempre hacia arriba. En el origen tengo ubicada Q sub 1. Y a 3 metros sobre el eje X tengo ubicado Q sub 2. Lo voy a hacer grandecito. Entonces, ambas son positivas. Pongo el signo. Primero, voy a hacer el planteo físico y voy a corroborar todo lo físico con la matemática que pueda resolver. A partir de lo que veníamos analizando, como las cargas son del mismo signo, las fuerzas van a ser de atracción o de repulsión. En la pregunta es todo lo físico que vamos a resolver en este problema. Repulsión, profe. De repulsión. Por lo tanto, así va a ser la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y así la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Observen, observen. Pongo fuerza y a esta fuerza le estoy poniendo la flechita arriba. ¿Sí? Estoy hablando de una magnitud vectorial. Ese vector tiene módulo, tiene dirección y sentido. Bien, como van a ser de repulsión, a mí me preguntan en un principio cuál es allá la fuerza ejercida sobre la carga Q sub 2. Y hace la dirección y el sentido de la fuerza me queda determinar el módulo. El módulo, ustedes ya saben, lo puedo averiguar a partir de aplicar la ley de Coulomb. Y me dice que el módulo de la fuerza de interacción entre dos cargas es igual al producto de las cargas, módulos, sobre el cuadrado de la distancia que las separa. Hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque siempre en la ecuación de la ley de Coulomb, siempre voy a usar módulos, ¿sí? Voy a usar módulos. ¿Y saben por qué? Porque si yo llego a utilizar signos aquí, puede presentarse que una sea positiva y otra negativa. El resultado, por supuesto, va a ser negativo. Y si me aparece un signo negativo en física, todos los signos tienen una interpretación. Y tendré que hacer una interpretación de ese signo. Y a partir de esta ecuación, ese signo no me dice nada. ¿Sí? Esto me permite determinar el módulo de la fuerza. Solamente me dice cuán largo es ese vector que voy a utilizar o que aparece como resultado de la interacción de las cargas. La constante, una cosa más. Nosotros para resolver esta situación vamos a utilizar el sistema internacional de unidades. Por lo tanto, siempre las ecuaciones las vamos a utilizar aplicando las unidades fundamentales del sistema internacional. Eso quiere decir que a la carga siempre la voy a poner en Coulomb, a la longitud siempre la voy a poner en metros, ¿sí? Si no la tengo en metros, la convierto y pongo en metros. ¿Por qué es esto? Porque la constante K, que vale 9 por 10 a la 9
newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, tiene este valor siempre y cuando utilice las unidades fundamentales del sistema internacional. Si yo llego a usar centímetros aquí, para que el resultado sea coherente, deberé convertir la constante para que aquí me aparezcan centímetros. ¿Sí? Entonces, es conveniente que ustedes utilicen las unidades fundamentales del sistema internacional. Y eso se traduce a usar carga en coulombios, longitudes en metros. Bueno, no sé dónde he puesto el otro marcador. Q1, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Q2, 6 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la longitud. ¿Cuál es la distancia de separación entre las cargas? Viene en este caso que es 3 metros. Porque me dice que la carga 2 está en el punto X igual a 3. Por lo tanto, hay 3 metros entre la carga 2 y la 1. Será 3 metros. $0,024 newton que me salió a mí. El módulo de la fuerza, 0,024 Newton. Viene una advertencia. No es una advertencia. Siempre voy a estar dándoles detalles de cuáles son los puntos en los que suelen tener inconvenientes. Si observan, he puesto paréntesis a la unidad, corchete para poner el exponente de la potencia. ¿Qué pasa? En la evaluación, ustedes hacen apurados y ponen así. Y consideran que es 3 metros cuadrados. No que voy a elevar el 3 metros al cuadrado. ¿Sí? Y esto les acarrea un inconveniente. Resulta que sacan el resultado y no es el que ustedes tienen que poner. Tengan en cuenta que ustedes van a tener que hoy en día seleccionar un resultado y ese resultado tiene que coincidir con el que la plataforma les propone. Entonces, máximo cuidado al utilizar las ecuaciones. Tenemos el módulo de la fuerza. A mí me pide hallar la fuerza ejercida sobre la carga Q2. Me dice fuerza. Entonces, una fuerza tiene módulo, dirección y sentido. Esto es solamente el módulo de una fuerza. Entonces, sobre la carga Q2, este es el que me está pidiendo. Entonces, la fuerza sobre la carga Q2, yo le he bautizado F12 y pongo, miren, fuerza 1, 2 y le pongo el vectorcito porque estoy hablando de una magnitud vectorial y ahora voy a expresarlo como un vector. Por lo tanto, tengo que dar módulo, dirección y sentido. El módulo, 0,024 newton. ¿Cuál es la dirección y el sentido? La dirección y el sentido queda definido por un ángulo. Para el sistema de referencias que hemos planteado, ese ángulo que ustedes ven es 0 grados. ¿Me siguen hasta aquí? Y he expresado una magnitud vectorial, que es una fuerza. Módulo, dirección y sentido queda expresado por el ángulo. ¿Estamos? Sigue.
Siempre se le va a solicitar así. Como es una magnitud vectorial, le pide módulo, dirección y sentido. ¿Y por qué aclaro esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque no me van a decir, esto es una magnitud vectorial. Para expresar una magnitud vectorial y voy a ser insistente con esto, necesito módulo, dirección y sentido. Si yo expreso F1, 2, ¿qué estoy dando aquí? ¿Estamos? Está dando dos magnitudes. Está dando dos magnitudes iguales. Miren que tenemos que manejar muchas cosas y estamos aquí para equivocarnos. Aquí nos podemos equivocar, aquí podemos preguntar, aquí podemos consultar. En la evaluación no se puede consultar, no se debe preguntar, ¿sí? Si nos equivocamos aquí, aquí aprendemos. Yo, expresándolo de forma polar, estoy dando el módulo, la dirección y el sentido de un vector. Expresándolo de forma cartesiana, estoy dando las componentes de un vector. ¿Sí? Si le pide fuerza, les pide módulo, dirección y sentido. Así. ¿Sí? Quiero ser claro con esto. Y soy insistente porque de esta manera les van a pedir. Esto no le van a aceptar. Ahora, si les piden las componentes de un vector, del vector fuerza, perfecto aquí. Si les pide magnitud, fuerza, aquí. Módulo, dirección y sentido. En el punto B me dice hallar la fuerza ejercida sobre Q1. Me está pidiendo ahora sobre la carga Q1. A esa fuerza le he llamado F2, 1. Mismo módulo, misma dirección, pero Distinto sentido. esto me El da ángulo sería 0,024 newton. Módulo, dirección y sentido, si ustedes ven, siempre el sentido lo hemos expresado con un ángulo medido a partir del eje X positivo y el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo vemos, me da 100. Y de esta manera expreso la fuerza actuando sobre la carga 1. Fuerza actuando sobre la carga 2. Fuerza actuando sobre la carga 1. ¿Preguntas? ¿Se ve todo? Sí, jefe. Profe, disculpe. Yo sí he configurado la transmisión, mi recepción en la máxima calidad, pero igual se ve muy borroso. Quizás ese sea su calidad, el problema de usted sea internet. O no sé a qué atribuirle, le digo porque tengo otra computadora y al principio veo así, pero a partir de configurar de esa manera, mejora la calidad. Muchísimo. Profe, Muchísimo. por rato cuando se mueve mucho sí se ve medio borroso, pero cuando usted está ahí explicando se ve perfecto. Discúlpeme, Sí, ya le he puesto 720, pero la cámara no se sé. dese y bueno, me voy a mover más despacio para que... Sí, Profe. vale.
Profesor, una consulta. Escucho. En la fuerza de 2 en 1, en la que acabo de resolver, sí, no debería ser negativo el sentido de esa fuerza. El ángulo es negativo. 180 grados. Está apuntando en la dirección del eje X negativo. ¿Sí? Ajá. Con eso Yo ya expreso- quedaría. Mire, si me pide expresar las componentes, yo tendría que hacerlo así. F21 va a ser menos 0,024 newton, 0 newton en I. Si esa es su pregunta. Ah, Si bien. me pide componentes, lo hago así. Porque la componente X es negativa y es nula en el eje Y. ¿Sí? Bien, bien. Pero a mí me pide que exprese la fuerza sobre la carga 1 y sobre la carga 2. Lo hago expresando módulo, dirección y sentido expresado a través del ángulo. Este ángulo siempre lo mide a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las agujas del reloj es positivo el signo. Gracias. De magnitudes vectoriales. Sí, Agüero, puede ser mejor. Si no insista, haciendo 2 o 3 veces esto que le digo de configuración, imagen, máxima calidad de recepción. Otras veces me ha resultado bajar la calidad de recepción y después volver a subir. Hasta aquí hemos hecho el ítem A y el B. En el ítem C me pregunta, ¿en qué diferirán estas respuestas? La A y la B, si la carga 2 es de menos 6 microcoulombs. Ver el sentido porque las fuerzas ahora serían de atracción en vez de repulsión. Bien, si ahora las cargas van, observen, si hago un análisis de la ley de Coulomb, ¿sí? ¿Va a verse modificado el módulo? No, porque usamos el módulo índice, no importa si. No, porque estamos usando solamente los módulos, aquí no estamos considerando los signos, ¿sí? Entonces el módulo no se va a ver modificado. Lo que sí se va a ver modificado es el sentido solamente. Entonces borro esto para que pueda representarlo. Así era mi carga 1. Aquí estaba ubicada la carga 2. Ahora la primera es positiva, la segunda es negativa. Entonces, las fuerzas de interacción entre ellas van a ser atractivas, como dice el compañero, van a ser así. Esta es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y esta es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. El módulo sigue siendo el mismo, pero ahora expreso F. Primero me pedía sobre la carga 2, entonces es 1, 2. Es igual a 0,024 newton. ¿Cuál sería el ángulo que expresa la dirección y el sentido? 180. 180. 180 grados. Ahora, F21 es igual. Módulo, hemos dicho que no se modifica. Dirección y sentido. Fuerza 21. 0. 0 grados. 0. Si ustedes hacen una comparación entre la situación previa y la situación posterior, ¿sí? Ven que se ha modificado el ángulo. Eso matemáticamente. Pero desde el punto de vista físico, me está queriendo decir que en una son repulsivas y en la otra son atractivas.
¿Y por qué les digo esto? Porque tengo que tener mucho cuidado cómo expreso cuando me preguntan. Profe, si eran, me he confundido, arriba era 0 y abajo 180. No, eso quiere decir que ustedes están dominando el concepto de decir esto es atracción o esto es repulsión. ¿Sí? No es un signo, no es un número, es el concepto físico que ustedes lo deben tener incorporado. Cargas de signos contrarios interactúan entre ellas de manera que generan fuerzas atractivas. Cargas del mismo signo interactúan entre ellas de manera que forman o que aparecen sobre ellas fuerzas repulsivas. Y eso tiene que quedar plasmado en los vectores fuerzas que ustedes van a escribir como resultado. ¿Preguntas? Siempre voy a usar esta ecuación, por supuesto, cuando esté utilizando la ley de Coulomb. ¿Sí? Nunca me tengo que olvidar de este cuadrado. Otra cosa que le suele suceder, me olvido del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Siempre la repaso. Ustedes tienen a mano que lo único que van a poder tener para la evaluación, la hoja de fórmulas que está publicada en la plataforma. ¿Preguntas hasta aquí? Se entiende perfecto, profe. Disculpe la dirección. Que se entiende perfecto. Bien. Seguimos. Por favor, ustedes me detienen. Aquí tenemos que equivocarnos. Si nos equivocamos, aquí no pasa nada. Aprendemos todos. ¿Sí? Vamos con el problema número 2. ¿Alguien le podría consultar al INGE si la dirección de la carga siempre se refleja sobre el eje X? Profe, los ejercicios hay que entregarlos. No, de práctica de ustedes y de manera que ustedes vayan sabiendo cuál es la referencia. Este va a ser el nivel que nosotros vamos a utilizar para evaluar. No vamos a superar el nivel este. Como para que tomen una línea, aquellos que quieran seguir practicando otros problemas, que deben hacerlo, porque esto no es otra cosa que practicar. Al principio, tengan en cuenta que al principio es relativamente sencillo en una única ecuación que nosotros vamos analizando, pero a medida que va pasando el tiempo esto se va haciendo un poco más complejo. Sí, ya repito la pregunta que han hecho por el chat. Entonces, por favor, si ustedes van día a día con esto, les puedo asegurar que llegan a julio y aprueban. Si dejo estarlo y me dejo estar 1, 2 semanas, si me ha pasado la tercera semana, es muy difícil reengancharme. Esto le digo desde la experiencia de varios años en la cátedra. Así que, como sugerencia, no dejen pasar el tiempo. Siempre me van preguntando. Hay horarios de consulta. Yo estoy los miércoles y el ingeniero Corbalán está el viernes. Así que están los ayudantes. El ayudante ya va a poner un horario. Así que aprovechen. No se dejen estar. Me pregunta de los ángulos. Siempre para expresar los ángulos de las fuerzas, yo me voy a remitir a mi gráfico. ¿Sí? En el gráfico yo he puesto carga positiva y negativa. Las fuerzas son de atracción, de tal manera que esas fuerzas tienen como objetivo unir las cargas. ¿Sí? Entonces, para el sistema de referencias que nosotros usamos,
X positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba, cuando expreso la fuerza 2, 1, disculpe, la fuerza 1, 2, pongo, el módulo sabemos que no se modifica porque el módulo solo depende de los módulos de las cargas. No se ha modificado porque yo no he corrido las cargas, solamente cambiando el signo. Y ahora tengo que ver para dónde está apuntando la flecha de la fuerza actuando sobre esa carga. Como está apuntando en la dirección del eje X, pero de los X negativos, si usted ve, va hacia aquí, entonces el ángulo es 180 grados. Y es con ese ángulo con el que expreso. Entonces estoy dando la dirección y el sentido de ese vector. Profe, alguien se está queriendo unir a la En el clase. caso de la fuerza 2-1, tiene el mismo módulo, pero la dirección y el sentido está apuntando en la dirección del eje X positivo. ¿Sí? Por lo tanto, tengo 0 grados. Cuando expreso el ángulo, está 0. ¿Por qué? Es 0 grados, porque coincide con el eje X positivo a partir del nido. Ese es el origen, y si voy en sentido contrario va subiendo. Ten en cuenta que hasta aquí tengo 90, 120 y llego a 180. Aquí está 0. Por eso es que pongo 0 grados. Y de esta manera estoy expresando módulo y con el ángulo, la dirección y el sentido de cada uno de los vectores que estoy evaluando. ¿Preguntas? Bueno, preguntas, estaba viendo el otro, ¿han puesto algo? ¿Me van diciendo? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Una carga puntual de menos 2,5 microcoulomb está localizada en el origen. Una segunda carga puntual de 6 microcoulomb se encuentra en X igual a 1 metro igual a 0,5 metros. Determine las coordenadas X e Y de la posición en la cual el electrón estaría en equilibrio. Disculpen. Determine las coordenadas X e Y de la posición en la cual un electrón estaría en equilibrio. Siempre, sugerencia, siempre voy a leer más de una vez el enunciado del problema. Mucha información, va. Toda la información está en el enunciado. Así que tengo que siempre, 1, 2, 3, las que me haga falta, 5, 6, si no tengo que leer 10, no interesa. Entonces, una carga, la bautizo con Q sub 1, es menos 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga Q sub 2, 6. En el origen se encuentra ubicada Q sub 1.
en el punto X un metro igual a 0,5, se encuentra ubicada por sus dos. Siempre yo en particular pongo los signos de la carga. Este signo positivo, no, disculpe, el curso 1 es negativo. Curso 2, positivo. Me dice, eso es todo, ese es el enunciado. Tengo 1, 2 metros, este es el eje X. Si ustedes quieren ser concretos, la unidad de medida es el metro. Entonces, positivo a la derecha. Verifico 1 metro, 0,5, ambos magnitudes de longitud son positivas. Me pide determinar las coordenadas X e Y de la posición en la cual un electrón estaría en equilibrio. Bien. ¿Qué significa que estén en equilibrio? Que ambos módulos sean iguales. ¿Cómo? Ambos módulos de la fuerza sean iguales. Casi. Que la fuerza que ejerce Q1 sobre el electrón sea igual a la fuerza que ejerce Q2 sobre el electrón y ambas tienen que ser de distintos signos. La suma de todas las fuerzas. Cero. Que la sumatoria de las fuerzas en X y en Y tiene que ser 0. Ahí en la Q2, pues sí. Ahí lo dice, compañero. Para que te dé el equilibrio, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. Ahí está, Pablo me figuraba que hablaba. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo tengo que ubicar un electrón en algún punto del entorno de estas cargas, de tal manera de que la fuerza resultante me dé 0. Miren, si yo ubico un electrón aquí, para poner un punto cualquiera, aquí pongo un electrón. ¿Qué va a suceder? Bueno, para hacer el análisis de las fuerzas actuando sobre ese electrón, voy a aplicar el principio de superposición, que seguramente lo habrán visto esta mañana con el ingeniero, y me dice que voy a considerar las fuerzas de a pares. En este caso, voy a considerar Q1 y esta carga que es el electrón. Como ambas son del mismo signo, van a ser las fuerzas repulsivas. ¿Sí? No le pongo nombre porque en este momento no me interesa, solamente me interesa mostrarles. Si ahora analizo este otro par de cargas, así va a ser la línea de vinculación y las fuerzas van a ser atractivas o repulsivas. De atracción. Atractivas. Atractivas, no van a ser así. Resulta que si la sumo, ustedes ven que más o menos tengo una fuerza resultante. Y a mí me están diciendo que la fuerza resultante debe ser 0. Entonces, cualquiera sea el lugar que ubique por aquí, voy a tener una fuerza resultante. ¿Dónde voy a poder sumar vectorialmente las fuerzas de tal manera que se anulen? En la dirección de las fuerzas Q1 y Q2. Eso va a suceder en algún punto a lo largo de la línea que vincula las cargas. ¿Sí? ¿Me siguen?
¿Y por qué eso? Y bueno, vamos a analizar las distintas posiciones. Voy a borrar esto, que era solamente un ejemplo. Si yo pongo el electrón aquí, ¿qué va a suceder? Voy a tener que analizar de a pares. Si analizo estas dos cargas sin tener en cuenta esta por el principio de superposición, ambas son de signo negativo, por lo tanto la fuerza es de atracción o de repulsión. 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 Así De va a ser. atracción. Mejor. ¿Ah? La Q1 con Q2 no es de atracción. ¿Cómo? No, está hablando con el electrón, perdón. Era Q1 y la nueva carga, perdón. No pierdo de vista un electrón el que pongo, entonces así va a ser la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Solamente voy a poner esa porque me están pidiendo que sobre ella sea la fuerza resultante del 1. Ahora analizo este otro par. Ambas son signos opuestos, por lo tanto la fuerza va a ser de atracción o de repulsión. Atracción. 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 Así sería F 2, 3, F 3, 2. No le pongo nombre a esta para... Me interesa solamente la del medio. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que en la región comprendida entre las cargas la fuerza se anule? No. No, porque ambas tienen misma dirección y mismo sentido. El módulo se va a modificar en función de cuán próxima esté a una o a otra. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Por qué? Porque el módulo lo voy a evaluar a partir de la ley de Coulomb. Miren, K1 por Q2, en este caso va a ser Q3, por decirlo así, sobre el cuadrado de la distancia entre 1 y 3. Si voy modificando esta distancia, se va a ir, si cuanto más lejos me encuentre de la carga 1, o sea, cuanto más lo aproxime a la carga 2, más chica va a ser esta fuerza, pero más grande va a ser la otra porque se aproxima a aquella otra, porque la distancia se hace más chica, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evaluar. No se va a producir una modificación en el sentido, solamente voy a modificar el módulo de este vector. ¿Me siguen hasta aquí? Perfecto. Sí. Analicemos esta región. Si pongo la carga 3 aquí, ¿sí? Ella es negativa. Entonces, esta positiva, esta negativa, la fuerza va a ser de atracción o de repulsión. De atracción. De atracción. De atracción, ¿verdad? Así va a ser la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. Así va a ser la fuerza que la 3 ejerce sobre la 2. Hemos dicho que no la ponía, solamente era demostrativo. ¿Le interesa? Solamente sobre la carga coso 3. Pero no pierdan de vista que si aparece esta está presente siempre. Si analizo la interacción entre la carga 1 y la 3, sin tener en cuenta la 2, son del mismo signo, por lo tanto, la fuerza va a ser de atracción o de repulsión. De repulsión. De repulsión, entonces, así va a ser una, así va a ser la fuerza que la 1 ejerce sobre la 3. Bien, entonces, podría ser en esa región el lugar donde se produzca el equilibrio. Sí, porque se anularían las fuerzas que acaba de plantear. Si hago
Si hago un análisis físico, puedo ver que tienen ese equilibrio se debería dar cuando tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios. En este caso tendrían misma dirección, sentidos contrarios, perfecto. Resulta que los módulos tienen que ser iguales. Y si ustedes analizan la ley de Coulomb, ¿sí? La fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Y qué digo con esto? Porque ahora tengo que analizar los módulos. ¿Qué va a pasar cuando la carga 3 esté próxima a la carga 2? La fuerza de atracción entre ambos va a ser mucho mayor que la de repulsión con la otra carga. Bien. La fuerza de atracción de la que la carga 2 ejerce sobre la 3 se va a incrementar cuando la distancia se achique, cuando la distancia entre la 2 y la 3 se achica. Pero resulta que si ustedes analizan cuál es el módulo de la carga 1 y el módulo de la carga 2, observan que la carga 2 tiene un módulo mayor al de la 1. Por lo tanto, esta situación no puede darse nunca. Siempre va a ser mayor la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. ¿Por qué? Y porque la carga 2 es más grande que la 1. Y porque la distancia es más corta. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver esa lectura matemática? Miren lo que analizo. Sí, sí. 1 con la 3. 1, 3. El módulo de la fuerza 2, 3 va a ser K Q2 por Q3 módulo sobre R 2, 3 al cuadrado. Estos módulos tienen que ser iguales para que se dé el equilibrio. Pero yo estoy viendo desde el arranque, ¿sí? Que F23 tiene Q sub 2 más grande que Q sub 1 si comparo las ecuaciones. Q sub 2 más grande que Q sub 1. Y R23 más chico que R13. ¿Sí? Por lo tanto, siempre F23 va a ser más grande que F13. Siempre, no se va a poder producir el equilibrio de aquel lado. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Si analizamos poniendo la carga Q sub 3 de este lado, sabemos que es negativa porque se trata de un electrón. Nuevamente, analizo la interacción de la 1 con la 3. Como son del mismo signo, ¿esas fuerzas son atractivas o repulsivas? Repulsivas. Repulsivas. Repulsivas, entonces una va a actuar así y la otra va a actuar así. Esta es la fuerza de la 1 ejerce sobre la 3. Si analizo por el principio de superposición la interacción entre la carga 3 y la 2 sin tener presente la carga 1, las cargas son de signos opuestos, por lo tanto esas fuerzas van a ser atractivas o repulsivas. Atractivas. Van a ser de atracción. Así va a ser la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 y así la fuerza, no le pongo nombre, hemos dicho, solamente la pongo en evidencia. ¿Por qué? Porque me interesa esta situación. Se puede dar aquí la situación y se podría dar porque cumplen la condición de que tienen la misma dirección, sentidos contrarios. Y ahora sí, si analizo nuevamente la ecuación de la ley de Coulomb, podemos nosotros ver que cuando analice los módulos, ¿sí? La carga 1 es menor que la 2, pero ahora la distancia entre la 1 y la 3
es más chica que la distancia entre la 2 y la 3. Por lo tanto, ahí se puede dar la situación del equilibrio en esta región. ¿Lo vemos? ¿Podrías repetir, profe? Bien. Vemos que en esta sección se podría dar el equilibrio. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen misma dirección, sentidos contrarios. Cuando hago el análisis de los módulos, observo. Tengan en cuenta que los módulos de esta fuerza tienen que ser iguales para que se dé el equilibrio aquí. Entonces analizo los módulos. Las cargas 3 tienen el mismo módulo, ¿no? Es el electrón. La carga 1 es menor que la carga 2. ¿Sí? Pero ahora la distancia entre la 1 y la 3 es mucho menor que la distancia entre la 2 y la 3. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Entonces, ahora podría darse en esta región el equilibrio. ¿Sí? En aquella era imposible porque tanto la carga era más grande, Q2 era grande y la distancia era chica. Siempre esta ecuación no iba a dar más que esta. Nunca se iba a dar el equilibrio de este lado. Se va a dar en esta región. Ese es el análisis físico que ustedes tienen que hacer en todos los problemas. ¿Sí? Denme un segundo, por favor.